Frontera Rock. Amigos de Frontera Rock, gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos en este programa como todos los lunes de 7 a 8 de la noche a través de esta señal del 89.7 de FM, y el día de hoy estamos de lujo porque tenemos una visita de uno de los más grandes músicos de la historia del rock internacional, una persona que ha estado pues inmiscuida en muchos proyectos, de los más importantes proyectos de rock en todo el mundo, un gran músico, una gran persona, y el día de hoy pues nos da mucho gusto recibir a Rudy Sarzo. Rudy, muchísimas gracias por estar en nuestro programa el día de hoy. Te saluda Ricardo Klein de Frontera Rock. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ricardo, por tu invitación a venir aquí a tu programa. Rudy, pues en Frontera Rock siempre buscamos el que las nuevas generaciones o quien va contactando por primera vez tu música pueda conocer un poquito más. Sabemos de tus orígenes en Cuba, sabemos que pues muy niño te fuiste a vivir a los Estados Unidos, pero ¿cómo surge este amor por la música, Rudy? ¿En tu casa, en Cuba, ya en Estados Unidos, tus papás? ¿Cómo fue que te enamoraste de la música en sí? Ahorita pasaremos un poquito al rock, pero en sí de la música, ¿cómo te enamoraste, Rudy? ¿Recuerdas esa primera etapa de tu vida? Bueno, yo nací en 1950, antes que oficialmente el rock and roll en todo el mundo existiera. Primero, digamos, en los Estados Unidos, que es la cuna de lo que le llamamos rock and roll. Uh-huh. Que es un derivado de blues y R&B. Sí. Eso son las raíces de la música de rock. Y eso es una música muy nativa a los Estados Unidos. Aunque sus raíces vienen de África, que es una cosa que compartió el rock con la música cubana, con la música afrocubana, que tiene sus raíces, como se dice, afro, las raíces vienen de África en Cuba. Uh-huh. Entonces, pero la gran diferencia, y esto lo aprendí yo cuando vine a los Estados Unidos porque tenía una nueva referencia y experiencia de estar aquí en los Estados Unidos. Llegamos en el 61, a 3 años o 2 años y medio antes que los Beatles tocaban en el Sullivan, que ese fue el New Wave, la ola nueva de rock británico, que como decían, de New Wave, Uh-huh. la invasión del rock británico. Uh-huh. Pero ya se había establecido el rock and roll en los Estados Unidos con artistas como Chuck Berry, Little Richard, Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, y los demás. Buddy Holly, te puedo dar una lista bien grande, pero Sí. lo que te quería decir que el rock, como de repente, y esto fue después de la Segunda Guerra Mundial, 10 años después de la Segunda Guerra Mundial, empezó a los teenagers, ¿cómo se dice? Adolescentes. Nosotros en Cuba le decíamos los pepillos. Tenían de repente iban después de la escuela a juntarse a los diners que tenían los jukebox. Uh-huh. Y ahí empezaban a tocar música para que pudieran bailar. Y música con un ritmo, con beat. Sí. Y el rock and roll era perfecto para eso. Y también fue una progresión económica de que promotores, esto te digo cuando salió el rock, una cosa que popularizó el rock fue que los promotores no tenían que pagar tanto a una orquesta como digamos la orquesta de Buddy Rich, Count Basie, todas esas grandes orquestas que tenían como 30 músicos. Con las big bands. Las big bands. Con el invento de los amplificadores. Porque los amplificadores podían sonar tan alto volumen con una orquesta completamente. Entonces, por ejemplo, grupos pequeños como esto fue
como Buddy Holly. Buddy Holly fue uno de los primeros grupos, Buddy Holly and the Crickets, porque siempre antes era un músico solista. Sí. Elvis, Chuck Berry, Little Richard tenían banda, pero eran solistas. Y esta vez es Buddy Holly and the Crickets. Y con eso empezó los grupos, chicos como yo, teniendo sueño, pero yo estaba en Cuba todavía. Y el rock, teníamos rock en español en Cuba. Y también en México, yo conozco que en México había rock en español. Sí. Esquivel. No sé si te acuerdas de él, pero porque las producciones eran muy, muy interesantes. Pero hablando de nuevo de rock, pero cuando yo era pequeño, hasta que digamos cumplía 5 o 6 años, la única música que escuchábamos era música afrocubana. Y quiere decir música que tenía ritmo y tenía melodía. Y eso fue una fusión de la música clásica europea y la música africana, la percusiva. Sí. De ahí salió varios estilos. El danzón fue uno de los primeros, porque era música de sociedad. En La Habana, como me imagino que en México era lo mismo, habían sociedades que la gente pertenecía y en los fines de semana habían fiestas y traían orquestas. Iban a bailar y todo. O combos para bailar. Y qué es más fácil que bailar con ritmo, con percusión, con una clave del conductor, timbales, bongos. No había batería. Había una sección rítmica con ese instrumento, maracas y todo eso. Percusión. Y aparte de eso había un violín para la melodía, por supuesto piano, un contrabajo, la flauta o el piccolo, uno de los dos, o los dos. Y después empezaron a agregar, cuando es el danzón, creció hacer salsa o hacer el mambo. El mambo, sí. El mambo. Todo eso que fue parte, cuando ya yo era niño, existía todo este tipo de música, porque el danzón se empezó a tocar como, digamos, 40 años antes que yo naciera. O 30 años, digamos, en los 1920, más o menos. Sí. Y entonces empezó el mambo y el cha-cha-cha, las guarachas, todo eso empezó, digamos, en la era donde yo nací, en los últimos de los 40 y los 50. Y esa fue la música con que mis padres nos llevaban a mi hermano y a mí a pasear. Y ellos eran jóvenes, todavía tenían en sus 20 años, cada uno 29, 28, y les gustaba a ellos pasear o escuchar la música y bailar. Y mi hermanito y yo íbamos con ellos. Nunca teníamos ¿cómo dice? Un babysitter. Sí, una niñera. Una niñera, nunca tuvimos niñera. Mira, hasta ni conozco la palabra niñera. Así que, entonces tuve la experiencia de que para mí la música era música, no tenía una etiqueta que decía, bueno, esto y lo otro. No, para mí música era música. Y me encantó, una cosa que me daba mucha alegría, y también yo veía cuánta alegría le daba al público. Sí. Y los músicos elegantes, porque en esos días se ponían trajes y corbata, y era una cosa y se respetaba como maestro. Sí. Todos esos músicos eran educados. Educados de tener una educación en teoría, composición, unos grandes músicos que salieron de esa etapa, grandes compositores. Te digo, en Cuba, Leonardo Lecuona, uno de los grandes compositores pianistas.
Y por supuesto teníamos a Celia Cruz, Benny Moré y todos ellos. Celia Cruz entró el Rock and Roll Hall of Fame este año. Sí, este año, sí. Pero Junto lo con la... entiendo, porque ella fue una gran, ella era la Aretha Franklin de Cuba. Sí, latina. Ya, y si Aretha Franklin está en el Hall of Fame también, Celia tiene su puesto ahí también. Es interesante. Sí, ella fue una gran inspiración para todos, especialmente mi generación que creció. Yo no me acuerdo un día en mi vida que Celia Cruz no se escuchaba por la radio. Sí, sí, sí. Entonces, Hasta antes de sí. morir era muy, muy escuchada, ¿no? O sea, siempre se Sí, mantenía siempre, vigente, ¿no? siempre. Tremenda voz y Sí. tremenda presencia. Una pionera, de verdad. Entonces, para mí la música era una cosa normal, era como el aire, respiro y escucho Wow. música. ¿Cómo? Wow. Una necesidad en la vida. Ah, entonces, cuando me tocó a mi generación, porque la música, cuando llegamos a los Estados Unidos en el 61, mi familia fue relocalizada a New Jersey porque no habían suficientes oficios en Miami, porque Miami era una ciudad turística en esos tiempos y no había industrias. Entonces nos ofrecieron a través de la Iglesia Católica relocalizar a mi familia y escogimos de todas las ciudades que estaban dispuestas a New Jersey. Y estuve ahí como 3 o 4 años. Fue bastante difícil, especialmente para mí, mis padres, adaptarse al clima, porque Sí. viniendo del Caribe y Miami es muy, bien al sur, a 90 millas, imagínate. Bueno, Cayo Hueso, a Sí, 90 sí. millas de La De La Habana. Habana. Así que está parecido al clima, pero cuando empezó a nevar en New Jersey, eso fue una cosa. La primera nevada fue una cosa curiosa y mis padres estaban muy excitados por tener esa experiencia. Y ya después, Ya no. ya no. No, ya no. Entonces, y estuve la oportunidad porque nos fuimos relocalizamos a New Jersey en el 63. En el 64, los Beatles tocaron en el Ed Sullivan Show y eso fue una cosa eléctrica. Sí, sí, sí. El- el- y creo que fue eléctrico no solamente para la ciudad donde yo vivo en New Jersey se llama West New York, oeste de New York, que está Ujú, cruzando el río Hudson ujú. ahí mismo. Entonces, imagínate, lo que se sentía en la ciudad de New York, se sentía en West New York, porque solamente el río no estaba dividiendo, pero había muchas personas que vivían en New Jersey y se transportaran a New York para trabajar. Sí, todos los Así días. que sí, es como un suburbio Ujú. de la ciudad de New York, sí. Entonces, eso fue una cosa que el día anterior o digamos el viernes ante que los Beatles en el domingo tocaban en Ed Sullivan, todo el mundo, todos los chicos tenían el pompadour, el pelo así como Elvis Presley. Y, y al día siguiente, el lunes, cuando los Beatles ya habían tocado en Ed Sullivan la noche anterior, todos los chicos teníamos el pelo para... Y Como así es. nos identificamos como ser parte de la tribu Ujú. de rock and roll. Ya eso nos convertía en rockeros automáticamente. Y, y fue una cosa que fue un impacto tan grande como la red social que tenemos hoy en día en el Internet. Ujú. Porque eso fue una colectiva de conciencia de Ujú. repente que no existía antes de ese momento.
Fue algo que marcó, Rudy, a la generación tuya de esa época. Yo he escuchado a grandes músicos como tú hablar de ese evento, cómo les voló la cabeza, y a muchos, yo creo que, como tú bien lo dices, también, pues dijeron, yo quiero hacer eso. Ya, Me imagino que tú fuiste ya. uno de esos niños Sí, que los vio y dijo, yo quiero sí, hacer eso. sí. El challenge de hacer eso es como se hace. Por ejemplo, para mí, porque después del 64 vinieron los Beatles y la invasión británica, que todos los fines de semana Ed Sullivan tocaba un grupo nuevo, Ujú. porque ahora ya no era solo los Beatles. Y esto te llevó pues a querer hacer tu propia banda, o qué fue lo que te motivó pues a tratar de tocar un instrumento, a tratar de pues Mm. emular eso que veías en la televisión. Sí, mi hermano y yo compartíamos una guitarra, porque imagínate, no había mucho dinero en la familia para comprar dos guitarras, uno para mi hermano y para mí, así que lo compartimos. Y ya nosotros estábamos empezando a no tocarlo porque no sabíamos cómo afinar Ujú. las cuerdas o cómo hacer acordes, nada de eso. Era todo por oído y estamos tratando de imitar lo que le hacían en la televisión. Sí. Ah, pero teníamos un instrumento. Eh, entonces, cuando nos mudamos de nuevo para Miami, en el mismo barrio, ya habían grupos de chicos que querían ser músicos. Ok. Muchos de ellos no tenían instrumento. Por ejemplo, el baterista, su instrumento era una guía telefónica y una caja. La guía telefónica era el snare. ¿Cómo se dice el snare La tarola. Terola? Tarola, sí. Terola. Okay. Terola. Y el kick drum. El El bombo. bombo. Ajá. Bombo. Ok. El bombo y el terola. Nada más. Y, y no había amplificadores, nada. Y yo tenía solamente mi guitarra era acústica. Pero éramos chicos, imagínate. Teníamos una ambición, pero no teníamos dinero para comprar equipo. Entonces, yo fui a la banda que estaba en un garage band, de Ujú. verdad, practicando. Bueno, lo que se hacía era reunirse y escuchar canciones en un tocadisco, ¿cómo se Ujú. dice? Sí, sí, un tocadisco. Un tocadisco pequeño, portátil, todos los chicos traían sus discos favoritos y escuchamos la música y tratábamos de imitarla. Y era más una ocasión social que de verdad una Ujú. experiencia musical. Eh, entonces yo me aparezco ahí y me digo, hola, hola chicos, soy Rudy, yo me acabo de mudar de New Jersey, estoy aquí y quiero entrar en su banda. Y me dijeron, bueno, tenemos muchos guitarristas, pero si quieres entrar en el grupo tienes que tocar bajo. Y yo dije, ¿qué es eso? Imagínate, y me dijeron, bueno, es como tocar un solo durante la canción entera. Yo dije, perfecto. Y ahí fue como empecé a prestarle atención Al bajo. al bajo en los discos, porque antes de eso yo escuchaba solamente la música completa, el Ujú. sonido completo. Nunca separaba instrumentos. Que está tocando piano, que está tocando este instrumento. No, era la música. Y de repente empecé a escuchar al bajo y educarme con el concepto del bajo. Era muy interesante porque en los 60 esto fue antes que los grupos tenían una sección rítmica
que tocaban con ideas originales. Por ejemplo, que tocaban acoplado. La batería y el bajista tocaban un acoplado así. Sí. Y para mí eso empezó con Led Zeppelin. Ok. Y el grupo también, Vanilla Fudge, que a la misma vez todos los dos salieron, donde el baterista y el bajista eran como una sección completa. Como un pack, como ahí Ajá, bien. Si el baterista hacía un drum fill, el bajista hacía algo melódico para seguirlo. Yeah. Muy interesante. Antes de eso, por ejemplo, si escuchas a los Beatles, Paul McCartney tenía la opción de poder grabar su bajo como el último instrumento en la grabación. Él traía su cintas, tape, porque no había cassettes, no había CDs, no había streaming, nada. Todo era físico. Y lo ponía él en su grabadora para escuchar y grabar varias ideas de cómo tocaba, de la función del bajo dentro de la canción. Yeah. Y en esos días solamente existían 3 o 4 tracks, las grabadoras. Entonces hacían con lo que dicen el bounce. Tomaban todas las cosas que están grabadas y las mezclaban a un track. Y si te recuerdan, en esos tiempos, los 60, la radio era mono. Sí. Pocos discos eran en estéreo. Así que como más música se escuchaba en la radio que en los tocadiscos, en la casa, que las mezclas estaban hechas especialmente para el mono. La transmisión de radio monográfica, digamos. Sí. Ajá. Entonces, por eso, haciendo el bajo, un instrumento que no está mezclado, o bounce, ¿cómo se dice el bounce? Mezclado en un track junto. Eso siempre salía adelante y se escuchaba perfectamente lo que estaba tocando Paul McCartney. Y si lo escucha, él era muy sinfónico en la manera que él creaba las líneas del bajo. Él llegó a ser bajista en los Beatles de facto, porque el bajista original, Stu Sutcliffe, se casó y dejó el grupo. Esto cuando yo estaba en Alemania, tocando en el Star Club. Y entonces quedaba, en esos tiempos, Pete Best seguía siendo el baterista, pero quedaba George, que no quería tocar bajo, John Lennon no quería tocar bajo, y en esos tiempos, McCartney, la guitarra de él salía rota. Y como él era zurdo, él es zurdo, no podía, por ejemplo, tocar una guitarra extra que tenía Harrison o Lennon. Sí, no. Tenía que ser una guitarra zurda. Entonces él empezó a tocar piano en el grupo. Y dijo, ok, yo voy a ser el que voy a tocar bajo. Y compró el bajo más barato que podía encontrar. Que se acaba de reencontrar con él, Rudy. Acabo de ver que encontró el original por ahí. Con lo que le dicen hoy en día el Cavern. El Cavern Club, Hofner. Yo tengo un par de ellos. Y para mí es un instrumento que solamente un genio como Paul McCartney pudo haber. Fue una combinación entre los dos. La música de los Beatles nunca hubiera sonado como sonó sin el Hofner. Sí. Y el Hofner nunca pudiera haber sonado como sonó sin Paul McCartney. Definitivamente. Los dos, they were made for each other. Sí,
que estuvieron hechos para cada uno. Y eso fue, para mí fue la educación de cómo tocar bajo. Porque McCartney tenía mucha influencia de James Jamerson, que era bajista de Motown. Ujú. Pero como todos los Beatles, ellos trataban de imitar artistas americanos, Sí, sí, sí. pero salía como ellos. Ujú. En su Tenía su cabeza, sello. en su cabeza ellos estaban imitando, Ujú. pero no, sonaban como los Beatles. Tenían su sello, ¿no? Tenían su propio sonido. Exactamente, exacto, pero definitivamente tenían inspiración. Su inspiración eran los artistas de R&B y rock americano, y también después como un consciousness, una conciencia, artistas como Bob Dylan Ujú. Sí. y The Beach Boys. Brian Wilson fue una influencia muy grande en Paul McCartney. Ujú. Sí, Sin sí, sí. Pet Sounds, sin el disco Pet Sounds de los Beach Boys, uh, McCartney nunca hubiera tenido la inspiración para hacer Sgt. Pepper. Ujú. Sí. Sí, y él lo ha platicado en varias ocasiones, eso también. Sí. Entonces, es muy interesante, Rudy, todo esto que hablas y, y pues conectándolo con tu historia, precisamente cuando tú formas tu primera banda eh, o bueno, cuando ya te profesionalizas de alguna manera con tu primera banda, eh, pues es por allá a finales de los 70, ¿no? Que empiezas en esta historia, ¿verdad? Bueno, yo tocaba quinceañeras empezando. Eso fue Uh-huh, la primera, de verdad, salir del garaje y tener lugares para tocar con público uh-huh, y con otras bandas, porque al tocar con otras bandas, aprende de lo que están haciendo los otros músicos. uh-huh, Escuchan cómo lo hacen y también sonidos, tonos y acoplaciones y todo eso. Ah, y el próximo paso fue tocar profesionalmente. uh-huh. Digamos que no solamente eran fiestas en los fines de semana, se tocaba 6 noches a la semana. Okay, Y eso fue en el 69, yo todavía tenía 18 años okay. y empecé a tocar en un strip joint. Uh-huh. ¿Cómo se dice eso en castellano? Yo sé que Pues, existen porque yo lo he visto. pues acá le llaman table dance o cosas así, ¿no? O sea, Cosas así, ok. Okay. En verdad era topless bar, era un topless bar en el 69. Y ahí fue donde empecé a tocar todas las noches, que es diferente experiencia de tocar 2 o 3 fines de semana al uh-huh, mes. uh-huh, Es cuando te empiezas a acoplar y teníamos un MC que no era parte del grupo, era el que presentaba a las chicas cuando entraban en el escenario uh-huh. y era un cantante con experiencia que venía de Tennessee, Memphis, Yeah. Memphis. Así que legítimo, era muy legítimo lo que estaba haciendo y yo aprendí mucho de él. Uh-huh, Y de ahí empezamos a tocar en más otros clubes, en South Beach, en la playa, el club en Fort Lauderdale, todo era en ese momento, en esa etapa eran grupos compuestos de cubanos. Y una de las cosas más interesantes que teníamos como cubanos tocando música de rock era el acento en la música. uh-huh. No solamente el acento vocal que tenían los cantantes, pero porque muchos de ellos acababan de llegar de Cuba en ese momento y no habían perdido su acento. Yo todavía no he perdido el mío No, con todos estos años. suenas a Y, cubano. sí, como que no. Y, y, y los chicos tocaban el ritmo como lo escuchábamos con música latina. El rock, el rock de verdad, la función del rock viene la mano izquierda.
que toca el bajo en el piano, porque no hay piano para zurdos y derechos. El piano es el piano. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? Que es una razón, y esto es mi teoría, que Paul McCartney tocaba piano con el bajo con la mano izquierda, pero eso era eso era lo que empujaba las teclas. Y cuando se puso a tocar como zurdo en el bajo, la misma mano que tocaba esto, el ritmo. Y eso fue lo que trajo él, que muchos bajistas no tenían eso. Wow. El drive, como digamos, Little Richard, pero era en el beat, Sí, sí, sí. no atrás, porque nosotros latinos que nos creímos con música de percusión. Cuando yo era niño, afuera del balcón del apartamento en La Habana donde mi familia vivía, cuando yo me acostaba a dormir, digamos eso a las 9 de la noche para levantarme temprano para ir a la escuela, se juntaban chicos ya crecidos, digamos, 12, 14 años, y se ponían alrededor de un carro, te estoy hablando del 56, 57, que los carros en ese tiempo eran carros americanos hechos en Detroit, que todo era de metal. Entonces uno se ponía en el guardafango, otro en el hubcap, en diferentes partes del carro, con monedas, y empezaban a tocar ritmo. You know, y así yo me acostaba a dormir con toda esa música, ritmo que estaba ocurriendo afuera de mi ventana. Y me acostumbré que esa era la manera de un ritmo, de un beat. No es ca, 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 ca. Hay un tumbado. Sí. Se toca atrás, se toca adelante. Y, y hasta cuando yo tocaba con Ozzy Osbourne, que es puro metal inglés, nunca me dijeron que no tocara así. Y muchas veces yo tocaba con ese tumbado, pero nunca me dijeron para de tocar eso. Hasta que empecé a tocar una vez con un grupo que se llama The Guess Who. Y era un grupo como de los 60. Sí, sí. Y un par de integrantes del grupo me dijeron, no toques con tanto swing. Toca exactamente en el ritmo, en el beat. En el beat. Y ahora que estoy de nuevo con Quiet Riot, yo toco ya como me dé la gana. Ya, pues eres muy versátil, Rudy. Pues te hemos escuchado con una infinidad de bandas de las más grandes del rock. Como tú dices, yo creo que Ozzy te dejó ser, como decimos, ¿no? Te dejó que tocaras a tu ritmo, y esa combinación con Randy, pues que fue genial, ¿no? En el sonido de Ozzy. Con Tommy Aldridge también, tremendo. Sí, bueno, no, gran baterista, ¿no? Que ahorita a su edad sigue tocando. Mi favorito baterista, yo toqué con él no solamente en Ozzy, pero toqué con él también en Whitesnake y otros proyectos. Sí, no, definitivamente es grande. Y Rudy, pues ahorita tú hablaste de este regreso a Quiet Riot como tu casa, y ahorita dices, yo toco lo que yo quiero. ¿Qué ha cambiado de tu forma de tocar la música de Quiet Riot de aquella época ahorita? ¿Cómo la sientes ahora? Bueno, hay en todos los músicos tienen esta experiencia. Tenemos el acto de crear. Por ejemplo, creas una grabación que entras en el estudio y documenta ese momento que estás grabando y se queda congelado en el tiempo. Sí.
Es como si tomas una foto de este momento, se queda así, queda. se queda la foto. Pero siendo uno músico, es natural que uno cambie. Por ejemplo, si te tomas una foto cuando eras niño, los 10 años, y vas al mismo sitio y te la tomas de nuevo, eres una persona diferente. Claro. ¿Entiendes? Sí, Y para mí eso es la música. Entonces, lo que existe es el único acto de crear, porque solamente lo creas una vez. Cuando lo tocas de nuevo, lo estás recreando. Una recreación de lo que has creado. Así es la música. Y lo que has creado depende en ese momento en lo que estás, la emoción que estás sintiendo, ese momento de creación. Y emociones son muy difíciles de recrear, de capturar. Tener la misma emoción cada vez que tocas una canción, digamos, por ejemplo, para mí, yo empecé a tocar con Ozzy hace 45 años, en este mismo mes de abril, en 81. Y yo tocaba con Quiet Riot antes de eso. La única canción que quedó, que la escribió Kevin DuBrow y la seguía tocando en su grupo que se llamaba DuBrow, que fue grabada para el Metal Health, fue Slick Black Cadillac. Y una cosa para mí es muy interesante tocar esa canción porque mi mente puede viajar al ahora, que era 1978, 79, cuando yo tocaba esa canción con Randy Rhoads. O mi mente puede viajar en el momento que estamos, o en el momento que la grabamos para el disco de Metal Health. Y porque yo creo, es mi creencia, que siempre es ahora. No hay un momento en tu vida que no es ahora. Pero eso, si, por ejemplo, si tú haces editas video, un timeline, el ahora es el frame que está en el medio. Ese es el frame que se proyecta, pero tú puedes mover el tiempo para adelante y hay veces que lo puedes mover hacia el futuro, el futuro. Pero el futuro no se ha hecho todavía. Pero también existes, ¿cómo se dice en castellano? Universos paralelos. Sí. Que ciertas decisiones que no tomas en este universo están ocurriendo en otros universos. Las posibilidades que existen de las cosas que pueden pasar. Y imagina, si mezclas eso con las posibilidades de todo el mundo que existe a la misma vez en esta tierra, es incalculable las posibilidades que pueden ocurrir. ¿Entiendes? Entonces, cuando yo me monto en el escenario para recrear lo que ha sido creado, digamos, cuando yo toqué en el disco Metal Health, fue en el 82, así que 43 años. Salió 43 años y se grabó 44 años. Wow. 82. Entonces, imagínate, yo tengo mucho para escoger de cómo ser la emoción que voy a tener recreando esta canción. Me voy a conectar con los tiempos de Randy Rhoads, me puedo conectar con cuando regresé al grupo que fue renombrado
Quiet Riot cuando yo regresé, y anteriormente eso era Dubrow, el grupo de Kevin Dubrow, o en este momento que tenemos un grupo de nuevos músicos que no tocaron en el disco, pero cada uno de ellos tiene su propio legacía, como nuestro baterista Johnny Kelly, que tocó con, era el baterista de Type O Negative, y también GC Pearl con su grupo Love Hate, y Alex Grossi, nuestro guitarrista que ha estado en el grupo por 22 años, más o menos. Así que ellos traen su propia estampa a las canciones. Y para mí lo más importante es tocar, ser legítimo a como yo soy, a mi calidad musical en ese momento. Una cosa que no lo podía hacer con libertad en el pasado, porque a lo mejor lo que yo trataba de traer en la música no era, no fijaba bien con el estilo. Ya. Como lo que hablabas ahorita de Guess Who, ¿no? Sí, porque lo que ocurría era que habían productores que decidían, tócalo de esta manera, tócalo de esta manera. Y te voy a dar un buen ejemplo. La misma semana que yo grabé 4 canciones con lo que se salió en el Mental Health, en el disco, 4 canciones, Thunderbird, Select Black Cadillac, Love's a Bitch, and Let's Get Crazy. Esa misma semana, con Ozzy, grabé Speak of the Devil. Si tú pones ambos discos, lo escuchas uno tras otro, es un diferente bajista. Pero era yo tocando, pero sonaba diferente, porque estaba guiado musicalmente como el productor. Eso es lo que el productor hace, me guiaba a que tocara de una manera más simple. Y con Black Sabbath, Ozzy, era como llegarme al tope de lo que podía tocar. Sí, pero también yo creo eso te hizo aprender muchas cosas, ¿no, Rudy? Y ahorita es lo que te ha hecho. Yo siempre he pensado que los músicos después de tantos años son como los vinos, entre más viejos se vuelven mejores. Esa es mi perspectiva. Lo que yo he visto en vivo de ustedes ahora, los veo mejores, los veo con un bagaje muy grande de aprendizaje musical. Sí, para mí no lo considero tanto aprender como experiencia. Sí, buena experiencia. Sí, y porque uno va a la escuela para aprender, pero si no tiene experiencia de lo que has aprendido, sí, no solamente está todo en un libro. Pero si lo pones a funcionar, lo que has aprendido, entonces ya tiene experiencia. Sí, eso para mí, eso es lo que se queda, la experiencia. Sí, la teoría y la práctica, ¿no? Ahí es la práctica, no, son muchas cosas, porque puedes aprender todo lo que es con, digamos, con la armonía, composición, teoría musical, técnica. Pero si no aprende a cómo utilizarlo entre las barreras, los boundaries que tienes, porque todo lo que, por ejemplo, si yo te doy un libro de teoría de música, vas a encontrar que en la música pop, lo que se decía comercial, solamente usan 10% de esa teoría. Lo demás empieza a ir a jazz, entonces ya toca mucho más teoría, clásico. Clásico y jazz tienen más o menos la misma cantidad de composición y teoría. Y la música pop, mientras más popular es,
menos teoría hay Sí. en la música. Sí, sí, definitivamente. Pues, Rudy, es un gran aprendizaje lo que tenemos contigo. Eh, hijo, quisiera poder avanzar en esta gran plática. Nos compartes muchísimas cosas muy importantes. ¿Tú cómo ves ahorita, Rudy, el futuro de la música en general en esta era digital? Sí, bueno, te digo esto porque de experiencia, ah, yo he estado observando la progresión de la tecnología por los últimos 30 años. Cuando empezamos en los 90, cuando empezó la tecnología de poder grabar en home studios, estudios caseros, Uh-huh. que no tienes que ir a estudios grandes, tecnología que con el internet que puedes compartir tu música sin tener una disquera, y estamos en el momento del AI, la inteligencia artificial. Pero si le quitas la palabra inteligencia, nosotros como músicos hemos estado usando instrumentos artificiales por décadas. Uh-huh. Por décadas. Un gran ejemplo en los 80, cuando empezaron a tocar las drum machines, las máquinas de batería. Uh-huh. Muchos discos se han hecho con eso, que no es baterista, es una persona programando la batería. Synthesizers, Uh-huh. es artificial. No quiere gastarte dinero en una orquesta, una sinfonía, symphonic orchestra, o toca el synthesizer en el keyboard. Es artificial. Uh-huh. Mucho, y llegamos al momento que era automático afinar a los cantantes. Autotune. Ahora es artificial. Y todo eso. Así que lo que estamos hoy en día, hemos llegado a la inteligencia artificial. Uh-huh. Una cosa que no se podía evitar, porque lo artificial iba siguiendo progresando de acuerdo con la tecnología que existe. Uh-huh. Entonces, en este momento, estamos en una etapa que, digamos, que si quieres ser un músico y quieres hacer canciones originales, no hay en sí, para cualquier artista, la cantidad de disqueras que existían años atrás, porque la gente no compra en disco. Uh-huh. Lo que hacen es la música stream, Uh-huh. lo pone en lo Spotify, iTunes o lo que sea, y la gente lo escucha. Lo que hacía las disqueras eran como un banco, que te daban dinero avanzado para poder ir a un estudio, y ellos pagaban con un budget. Uh-huh. Pagaban el costo del productor, el costo del ingeniero, el costo del estudio y la cinta, todos los costos que eran un avance contra tus regalías. Uh-huh. Tú le ibas a pagar. Sí. Cuando empieza a vender discos. Entonces con eso, como las compañías de discos querían vender discos, querían sacar dinero a su inversión, tenían departamento de mercadero, marketing, Uh-huh. de promoción, diferentes departamentos que garantizaba la posibilidad más grande que ibas a tener para hacer una exposición para tu música, que el público conociera tu música. Cuando el grupo conoce tu música, está tocando en la radio, digamos, vas en gira, y antes de llegar a la ciudad, digamos, a Monterrey, Uh-huh. la música por la radio, que solamente en esos días habían 2 o 3 estaciones de radio que tocaban rock and roll en todas las ciudades. Uh-huh. Tu disco se tocaba para la promoción del evento que tú ibas a tocar, y
y eso era un conjunto con el promotor, que también tenía un interés financiero en tu presentación. Entonces, y todo eso no estaba en las manos del músico. El músico lo único que tenía que hacer es crear la música y tocarla. Y tocar. Hoy en día, el músico tiene que hacerlo todo. Todo. No hay lugar únicamente que tengas mucho dinero disponible para hacer una promoción para disco o marketing, distribución. Y hoy en día el músico, las disqueras que existen, las pocas que existen y son independientes, ellos solamente están para recibir el contenido terminado. Yeah. Por eso los chicos lo graban en su cuarto, en bedroom, en el garaje, se lo mandan por el internet a otros músicos que están en el grupo, se hacen esa colaboración. ¿Entiendes? Y es que no hay presupuesto para poder hacer un disco de la manera que se hacía antes, especialmente para la nueva generación. No estoy hablando de grupos como Metallica. Y grupos como Metallica, ellos conocen que no van a vender hoy en día la misma cantidad de discos que se vendían antes. Así que quizás harán un disco cada 8 años, que antes era un disco todos los años. ¿Entiendes? Y es un mundo diferente. Y lo que está hoy en día, lo que te ofrece programas de inteligencia artificial, es que eso, por ejemplo, no tienes que gastarte dinero en un estudio, en un ingeniero, en un productor, no solamente dinero, para la sabiduría de cómo hacer eso. Tú puedes alquilar un estudio, pero los micrófonos, ¿dónde los vas a poner? Entonces tienes que tener un ingeniero que hace todo eso. ¿Cómo vas a correr el board, la pizarra para los instrumentos, para grabarlo? Todo eso hay que aprenderlo. Y eso toma tiempo. Y si eres un músico que estás tratando de superar cómo tocas tu instrumento, tienes que decir, ok, tengo 3 horas en el día para mejorarme en mi instrumento y tengo 2 horas para mejorarme en cómo grabar el instrumento que estoy tocando. Es muy difícil. Y ahora estamos en el momento que puedas hacer una grabación rústica. Rústica, te digo, no es ir a un estudio ni nada. Lo puedes hacer con el iPhone. Tienes una canción, que es lo más importante. Sin canción no hay nada. No hay música. Tiene que haber letra y melodía. Si cantas una letra original con una melodía original por el iPhone, lo grabas como en un programa como Suno, aprieta, le dices a Suno cómo quiere que sea el estilo, la letra tiene que ser original, no le estoy recomendando a nadie usar una letra artificial, porque tú lo puedes hacer, pero esos son para gente que no son profesionales. Esos son para chicos que quieren escribir una canción para su novia. Y dice, okay, mi novia se llama María. Quiero decirle a María, me gusta tus ojos verdes. Ok, es uno te escribe una canción para María con tus ojos verdes y se la manda a ella. Y la chica se está más enamorada de ti. Pero eso no lo estoy hablando. Yo estoy hablando de músicos, como en mi caso, yo tengo como 40, 50 demos del grupo que fue firmado hace como 30 años, 35 años. Y en ese tiempo fue con el grunge, entró. Y la música que estamos haciendo era más rock de los 80 que el grunge. Muy bien, me decías entonces, Rudy, que tú tienes pues muchas canciones ahí
tienes muchas canciones todavía dentro pues como un disco ahí que, o bueno, no un disco, sino pues un cúmulo de canciones que no han salido, ¿verdad? Sí, y muchas canciones que nunca se han grabado profesionalmente o editado. Uh-huh. Entonces, programas como el Suno me da la oportunidad de llevar esas canciones completas con mi propia letra, mi propia melodía. Se pone esa canción en el programa, upload, y le das instrucción de cómo el estilo, cómo quieres que la caiga. Es como si la persona que lo hace es el productor y está sentado enfrente al guitarrista. Dice el guitarrista, ok, ya ha escuchado la canción, ya sabe cómo va la canción y todo eso. Ok, dame esto y el otro. También otra cosa, los músicos de estudios, los productores conocen lo que los músicos de estudios pueden traer. Contribuciones como músico, ideas propias a ciertas canciones, a ciertos discos. Y por eso los llaman, porque saben, bueno, este guitarrista va a tocar así, que es lo que yo necesito en esta canción. Así que el Suno es lo mismo, le dices al guitarrista cómo lo toca, tienes la letra y también la música que ya tú has grabado como el demo, que es una canción terminada, lo pones por el Suno y lo que te da es, o con lo que le dicen, un cover. Un cover de tu propia canción, pero como si ha sido al estudio. Con músicos profesionales. Wow. Y para decirte la verdad, digamos que tengas una canción famosa que salga por el Suno, cuando lo pones en Spotify, no vas a ganar dinero. Lo único que vas a hacer es que tú vas a poder documentar una canción que nadie había escuchado porque las circunstancias de la industria que ya no existía, pero ahora la canción vive de nuevo. Gracias a este programa que ha interpretado tu canción, que ya tú has escrito, es tu canción, ya has tocado la canción y el programa te hace un cover de la canción con un sonido profesional, lo pones por Spotify o YouTube o lo que quieras y lo tienes ahí como documentado. Wow. Y no te ha costado $10,000 por cada canción. Porque no vas a ganar $10,000 con esa canción de nuevo. Yeah. Sí, no vas a recuperar la inversión tan grande. No. Rudy, qué interesante toda esta parte y pues la experiencia que tú has vivido desde lo que mencionabas de aquella época de las cintas, de cómo grabar a lo que es ahorita y la validez que también tiene esta música. Volviendo un poquito, Rudy, perdón, a la cuestión del escenario, ¿tú cómo ves a las generaciones? Tú que vas ahorita con la música de Quiet Riot, que cargas ese legado, ¿cómo ves a las generaciones? ¿Sigues viendo caras jóvenes en el front row o ves mezclado gente grande o gente joven? Bueno, solamente te puedo dar una respuesta sincera porque toda nuestra conversación ha sido sincera. Y todo lo que nosotros hacemos, legítimos, tiene su expiración. Todo el mundo. Y lo que tenemos, vamos a tener dos situaciones posibles que físicamente el grupo no pueda seguir de la manera que está siguiendo hoy por edad. Hay muchos músicos que últimamente se han
sean oficialmente o no oficialmente retirados, pero ya no tocan como tocaban antes, por ejemplo, 50, 60 fechas al año. Porque es muy difícil hoy en día. Yo tengo que levantarme a las 2:30 de la mañana para ir al aeropuerto a salir de mi casa a las 3:30 y tomar el primer avión fuera para el destino donde voy. Y a veces hay cancelaciones, hay delays, perdiendo la conexión, todo eso. Pero también prefiero hacerlo de esa manera porque ya yo llevo casado por 42 años y me gusta estar en la casa con mi familia y no quiero estar lejos de ellos por el tiempo y la distancia que teníamos como en los 80s. Me iba de gira por 1 año y medio, después entraba al estudio a grabar, a otro disco y salíamos de nuevo. No. Yo tengo 75 años, ya yo llevo tocando 45 años, gracias a Dios. He tenido una carrera sólida, gracias a Dios, como te digo. Pero esa es la historia mía. Eso no quiere decir que todos los músicos tienen esa misma historia. Personalmente, me has hecho una pregunta que solamente te puedo en referencia a mi vida. También hay el caso de que, digamos, yo siga tocando por los próximos 20 años, pero el público no está ahí. Ya. ¿Entiende? Y también el público lo he visto que se ha envejecido, su dinero lo necesitan para mantenerse con el retiro. Es un poco, los mercados se han cambiado. Hoy en día tocamos muchos casinos, que me encantan tocar los casinos porque son una producción muy profesional. Pero el casino es diferente porque le ofrece al público entretenimiento, que no solamente es músico, pero también se pueden quedar en el hotel del casino, pueden los restaurantes, pueden jugar las maquinitas, roulette, póker, lo que sea para entretenerse, pero no es una cosa que creo que dicen los jubilados, los retirados, Sí. puedan financieramente hacerlo muy a menudo. ¿Entiendes? Sí. Entonces también nosotros tocamos como de 70 a 60 fechas al año, que es bastante. Sí. Y si lo pones a mirar, son 70 días de tocar, un día antes de viajar y otro día después de viajar. Son 210 días fuera del año que no estoy en mi casa. De 365. Sí, comparado a 210. Y es una cosa que a un punto yo voy a decir, ok, ya. Pero también yo hice un arreglo, un agreement con Dios, que antes de empezar a tocar con Ozzy, que mientras que mis dedos se siguen moviendo, yo seguí tocando, pero mi relación con Dios era más importante que nada más en mi vida. Y por ahora mis dedos se siguen moviendo, así que tengo que mantener mi palabra. y al fondo de todo, ahí estamos. Mientras que mis dedos se siguen moviendo, yo sigo tocando. Pero ciertas cosas pueden pasar mientras eso ocurre. Claro. El público ya está gastado, no viene más. Entiendo. Pues es como dices tú, algo que va a expirar en algún punto. Disfrutarlo mientras podamos, seguir viviendo esta experiencia de tocar. Yo creo que para ustedes también, pues,
todavía el músico le gusta, ¿no? El escenario, por eso hay también muchos que se retiran, muchos que regresan, porque también quieren seguir experimentando la adrenalina del público. Sí. Es difícil regresar después que te retiras, porque tienes que de nuevo arrancar la máquina Sí. y para mí yo prefiero quedarme activo y quedarme a un nivel, y ya cuando me retiro. Ya. Y ya, pero como te digo, mientras que mis dedos siguen moviendo, tengo que cumplir. Ahí seguirá, Rudy. Ya. Rudy, muchísimas gracias por este tiempo. Ha sido muy enriquecedor tu charla. Yo creo que muchos músicos jóvenes están inspirados. Tú has inspirado un montón de músicos para hacer rock, para hacer música. Sí. Y yo estoy muy agradecido de poder haber platicado contigo en este programa, de tus experiencias, el que nos hayas abierto también tu perspectiva muy personal, muy íntima. Es muy grande para nosotros y es muy valioso, Rudy. Te agradecemos un montón. Muchas gracias, y quisiera agregarle unas pocas palabras para los músicos del futuro. Nunca ha sido fácil. Aunque hoy en día hay dificultades, siempre ha sido difícil. Ser músico es, como se dice en inglés, un calling. Okay. Calling. Como por ejemplo ser un cura. Es un calling. Es una cosa que lo tienes que hacer. Vocación. Una vocación. Bueno, no solamente una vocación, pero una cosa que no puedes rechazar. Yeah. Es una llamada. La música es así. Los músicos que de verdad no tienen otro manera de ser que músicos, lo tienen que realizar, o vas a tener una vida muy triste, porque al fin de tu vida vas a pensar todo lo que podía haber sido posible haciendo músico. Así que no importa lo difícil que sea, vive en gratitud por tener un día más para poder tocar música. Qué gran consejo, Rudy. Yo creo que muchos van a seguirlo y te digo, seguirás inspirando a cada uno de ellos, Rudy. Pues el tiempo de radio, ya sabes, se termina. Te agradecemos de nuevo muchísimo este espacio, Rudy. Voy a despedirme del público para cerrar este programa del día de hoy. Amigos de Frontera Rock, tuvimos a Rudy Sarzo, un gran músico, una gran persona, un ser humano muy, muy valioso, que nos ha compartido, más allá de la experiencia musical, también su experiencia personal. Nos escuchamos y nos vemos por aquí el próximo lunes. Gracias. Buenas noches. Gracias, Ricardo. Bendiciones. Que Dios te bendiga. Frontera Rock.